ver si no bajo y lo... Va a haber que dar, va a haber que bajar. ¿Cómo está abajo? Lo puse en bucle. Lo puesto en bucle, pero la pantalla de programa, en el programa que tenemos nosotros, ¿no están todos No, metidos? No. Ahora no se puede hacer. Ha abierto el vídeo y la ha puesto. Ahora según el siguiente le pone. Ahora cojo yo como tenga. Le pongo el mío y a mí también se da. Claro, no me doy cuenta hasta que acabe el vídeo, voy a volver a empezar y voy a decir, hostia, vuelvo a empezar. Simplemente el problema mío es que es eso. O sea, que afecta a los demás. Y los demás que ponen el vídeo y tal. Está copiando. No, ahora ya pasamos a la emoción. No sé. Esto bajo más. Esto no es directo, esto no es directo. Estoy en vídeo. Pero ¿sabes si estamos en directo? No. Bueno, es que es como una vez. Bueno, sí, puedes buscar el vídeo y lo ves. No, pero al principio... Estás mirando esto, esto es prevenido, esto es lo que está. Vale, una cosa, Sandra, hay que quitar aquello de allí, la historia que hay que quitarla. ¿Qué historia? Dejar el escritorio puesto arriba. Que no quiere marcar que Eso no lo quiero, eso no lo quiero. pero no se vuelve. No, puta. Lo que está abierto. Lo que está abierto, lo que está abierto, No quieren mismo, no quieren que se vea. No pasa nada. Voy a mirar si está bien. ¿Vais a tener un pasador? Será libre, ¿no? Perfecto. Estaba fuera hablando con Daniel. ¿Puedes avisarlo? Vamos, vais a tener vosotros pasador para que la paséis cuando... Yo voy a estar aquí, podría pasárosla, pero bueno, yo creo que es siempre más cómodo. Mira, no, estáis puestos un poco así de cualquier manera. Para hacer la presentación mejor os ponéis de pie, ¿vale? Y entonces vais pasando y hablando. Intentad no superar los 10 minutos para que sea un poco ágil. Y luego, todos sentados y gracias. Sacaremos también nosotros la noticia. ¿Cuál es el papel de la Si no, abajo, en el mismo plano de derecha, donde hay un número de tamaño, hay como si fuera así un papel. Ese también está bien. O sea, al lado del número. Es el decano de la facultad.
están puestos ahí, sí. para que salga con... A ver, vamos a ver. Lo primero vamos a hacer el directo. Sale el vídeo y después ya lo ponemos en bucle. ¿Vale? O sea, digo porque no vale, pero priorizamos el directo. Después ya lo otro... Vale. Está... No sé lo que pasa. De repente me dicen... Bueno, cuando no vayáis a probar más vídeos, avisarme, ¿vale? Es que ya estamos en directo, pero con cartela. Si ponéis el audio... Bien.
Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto, esta mesa redonda sobre buenas prácticas empresariales que se enmarca dentro del contexto de la celebración de la tercera semana de la circularidad en la Universidad de Oviedo. Como decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, es para mí un honor poder introducir y dar la bienvenida de esta mesa redonda sobre una temática, la circularidad, que es un concepto muy transversal y que se enmarca, podríamos decirlo así, en todos nuestros estudios de grado. De hecho, la mayor parte de los estudiantes que estáis hoy aquí acompañándonos presencialmente, pues asistís a las clases de la asignatura Responsabilidad Social de la Empresa, que en cierto modo la responsabilidad social y la circularidad van un tanto de la mano, y que es una asignatura transversal, es una de nuestras apuestas de asignaturas transversales a todos los grados del centro. Por eso creemos que este concepto de circularidad, sobre el que hoy se va a hablar aquí, pues es un concepto muy transversal a toda nuestra oferta formativa y me atrevería a decir que a todos los estudios universitarios y, como no, a las prácticas que realizamos en nuestra vida cotidiana. Hoy la mesa pues se enmarca en las buenas prácticas empresariales y en concreto en el sector agroalimentario asturiano, lo cual pues también se relaciona directamente pues, con los estudios de comercio y marketing que impartimos en nuestro centro. Sinceramente, creo que es una oportunidad muy buena para todo el estudiantado que está hoy aquí y que nos siguen, aquellos que nos siguen también en streaming, el utilizar y aprovechar estas acciones, porque creo que complementan de una forma que de otra manera sería impensable nuestra actividad reglada. Es por eso por lo que quiero agradecer en primer lugar a la directora de la Cátedra Cogersa de Economía Circular, Eugenia, que bueno, su vinculación con el centro es muy larga. Fue, como ya sabéis todos, antes de ser vicerrectora de la Universidad de Oviedo, fue decana de esta facultad. De hecho, fue la persona que me antecedió en el cargo y con la que tuve el orgullo y el honor de poder compartir equipo decanal, y previamente pues había sido su directora y, bueno, desde siempre profesora de esta facultad. Agradecerla por haber pensado en nosotros para acoger hoy aquí, en la facultad, en su casa, esta mesa redonda y sobre todo, y por supuesto, porque la sede de la Cátedra Cogersa de Economía Circular se alberga en este centro. Y, por supuesto, agradecer también a todos los participantes en la mesa, Juan Díaz García, director gerente de Asincar, Daniel Ruiz, director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, Raquel Menéndez, responsable de Calidad Medioambiental de Fuensanta, y Javier Suárez, director general de Islas Reni Picot. Agradecerle su participación en esta mesa redonda. Y esta también es una forma que tenemos de acercaros a los estudiantes del centro pues a profesionales de diferentes ámbitos y sectores industriales que, aunque hoy aquí convergen y van a hablaros de la circularidad y las buenas prácticas, pues bueno, es una forma de que les pongáis cara, de que sepáis, de que tengáis referentes ya en el mundo profesional. Sin más, porque bueno, los protagonistas hoy son ellas y ellos, sin más, reiteraros la bienvenida al acto, el agradecimiento a todos los participantes en el mismo, y espero que la mesa redonda sea muy provechosa para vosotros, de lo que estoy totalmente seguro. Muchas gracias y bueno, doy por inaugurada la jornada. Muchas gracias, Levi, por esta acogida. Como dice él, ya son muchos años aquí, me está llamando vieja, y encantada de poder estar en mi centro, en mi facultad. Ahora en noviembre hace 30 años que soy profesora aquí. Entonces sí que es dilatada la experiencia, y además compartimos ahí en el decanato unos años muy intensos, con lo cual estoy encantada, ¿no?, de poder traer aquí esta actividad. Como bien decía Levi, pues tenemos actividades en distintos sitios de Asturias y de la universidad durante toda la semana, pero bueno, tendríamos que tener aquí una actividad, como no, porque en esta facultad pues hay estudios muy vinculados con precisamente lo que vais a hablar, con la gestión sostenible,
con la circularidad. Ellos son estudiantes de cuarto, del último curso, y son estudiantes de la asignatura de responsabilidad social de la empresa. Por lo tanto, tenéis un público que tiene realmente interés en estos aspectos, no solo para aprender, sino ya para desarrollarse profesionalmente, porque en breve ya estarán ahí fuera, ya estarán en el mercado laboral. Sin más dilación, yo creo que vamos a empezar. Las personas que me acompañan en la mesa, en lugar de ir presentándola seguida, bueno, de uno a uno, ¿vale? Según vais saliendo. Van a hacer primero una breve presentación de sus organizaciones, de sus empresas, y después tendremos un coloquio, ¿vale? Vamos a empezar por orden alfabético del nombre de las entidades y empezamos por Asincar con Juan Díaz y su director gerente. Cuando quieras, Juan, puedes salir. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Pues gracias al decano por esta bienvenida y por la ubicación de esta jornada, y gracias a Eugenia, la directora de la cátedra, por pensar en Asincar para contaros un poco nuestra experiencia desde el punto de vista de las actuaciones que estamos haciendo en el ámbito de la economía circular. Vale. Voy a contaros muy rápidamente quiénes somos, teniéndome a esos 10 minutos o menos si puedo, pero os contaré quiénes somos, qué cosas hacemos de manera general, y luego os mostraré pues, unos ejemplos de una de las líneas, de las muchas líneas que estamos desarrollando en el centro dentro del ámbito de la economía circular. ¿Vale? Asincar, lo primero que quería comentaros es que es una asociación empresarial. Eso quiere decir que está creada por empresarios, está creada por el sector, concretamente por la industria cárnica, ¿vale? Y se creó hace ya más de 40 años, en el 77. A partir del año 2000 se dio un giro bastante importante a la organización, donde se apostó por incorporar cuestiones relacionadas con el ámbito de la tecnología, lo que derivó en que pudiéramos transformar la asociación en un clúster agroalimentario y un centro tecnológico. Un clúster agroalimentario y un centro tecnológico desde donde se imparten esas actividades que veis ahí, ¿vale? Cuestiones de asesoramiento técnico y tecnológico para empresas, para pymes agroalimentarias asturianas, cuestiones relacionadas con formación y transferencia de tecnología, el desarrollo de proyectos de I+D+I, y luego contamos con un laboratorio, que os enseñaré luego unas imágenes, un laboratorio físico-químico y de microbiología que hemos modernizado a principios de este año, ¿vale? Con lo cual contamos con esos 3 roles. Para nosotros es muy importante marcar esos 3 roles porque en cada uno de esos 3 roles, asociación, clúster y centro tecnológico, tenemos muy claro que hacemos una serie de actividades totalmente diferentes. En la parte de asociación representamos única y exclusivamente al sector cárnico ante la administración. En la parte clúster lo que hacemos es dinamizar actividades de formación, de dinamización de proyectos de I+D+I para todo el sector agroalimentario asturiano, y con la parte de centro tecnológico lo que hacemos es ejecutar actividades técnicas y tecnológicas para el sector. Por lo tanto, por un lado diagnosticamos, por el otro lado dinamizamos y por el otro lado ejecutamos, ¿vale? Contamos con una plantilla, como veis ahí, aproximadamente de 30 personas, bastante variable. Estamos en un periodo de crecimiento en este aspecto. Un 84% son personas tituladas superiores, de las cuales un 24% son doctores, ¿vale? Y en nuestras instalaciones, lo que os decía, acabamos de inaugurar este pequeño laboratorio. Para nosotros ahora mismo es una pata muy importante de validación de todas las actuaciones que hacemos en el ámbito de los proyectos I+D+I, y entre ellos donde hacemos actividades complementarias a todo lo que son nuestros desarrollos en el ámbito de la economía circular. Y una planta piloto de unos 450 metros cuadrados que os invito a conocer cuando queráis. Estaremos encantados de enseñárosla, porque al final uno tiene la sensación de estar entrando en una empresa, en una pequeña empresa agroalimentaria como cualquiera de las que podría haber en Asturias, pero para nosotros la diferencia es que no es un centro de producción, sino que es un banco de pruebas, con lo cual prácticamente cualquier proceso tecnológico en el ámbito de la fabricación de alimentos que se puede desarrollar en una empresa se puede desarrollar en esta planta, y ya, como os digo, a modo de prueba, ¿vale? Bueno, ahí tenéis también una serie de imágenes.
Respecto a nuestras líneas de actuación en el ámbito de los proyectos de I+D+I, pues hay 3 que no están tan ligadas con la actividad de hoy, pero hay una, como veis, la tercera empezando por la izquierda, que tenemos muy claro que está ligada al ámbito de la economía circular, ¿vale? Esas serían nuestras 4 líneas genéricas. Si bien es cierto que en muchas de las actividades que hacemos, la parte de seguridad alimentaria siempre está presente, ¿vale? Ya veréis luego el enfoque que estamos dándole a los temas de economía circular. Muchas veces las actividades de economía circular están también ligadas al desarrollo de nuevos productos y de una manera un poco transgresora estamos tratando de incorporar tecnologías del ámbito de la transformación digital a proyectos relacionados con el desarrollo de acciones en el ámbito de la economía circular. No sé si se ve bien ahí abajo, realmente es la cadena un poco que seguimos como matriz en el ámbito de la economía circular. Estamos muy centrados en la recuperación y aprovechamiento de subproductos de la industria alimentaria y poniendo el foco en volver a introducir esos productos en el ámbito de la cadena alimentaria, es decir, convertir un subproducto en algo que podamos comer, ¿vale? Pues para ello hay un proceso, lógicamente, de identificación, hay un proceso de estabilización de estos subproductos, hay una serie de tratamientos que tratamos de llevar también desde un punto de vista innovador para generar a partir de ahí un producto que las empresas realmente puedan luego comercializar. Y paso ya con los ejemplos muy rápidamente, ¿vale? El proyecto KiwiLeak, vais a ver que son cosas muy sencillas, pero son cosas que verdaderamente tienen su complejidad tecnológica detrás. Si vais al supermercado y buscáis zumo de kiwi, no vais a encontrar zumo de kiwi 100%, ¿vale? Porque al final tiene unos problemas de estabilización de color, de estabilización de las fibras, flocula y demás. Bueno, pues en este desarrollo lo que hemos hecho con una empresa asturiana es con el destrío, ¿vale? Con aquellas piezas de kiwi que no se pueden comercializar en fresco porque no cumplan calibre, porque tengan una parte deteriorada, porque hayan sido golpeadas y no sean atractivas para la venta directa, destinarlas a la fabricación, en este caso de zumos, y metiéndoles nosotros nuestra capa tecnológica de que el zumo al final pues tenga un comportamiento determinado, no voy a entrar tampoco en las gráficas, en las que el color se pueda estabilizar, que la fibra no focule y que consigamos además una alegación nutricional, es decir, es un zumo de kiwi que al final está hecho con productos del destrío y que tiene la dosis recomendada adquirida de consumo de vitamina C diaria y además tiene un enriquecimiento en fibra. Otro proyecto interesante, con el mismo enfoque que veíamos antes, es el Snack Farm, ¿vale? Es el aprovechamiento del destrío del arándano, aquellos arándanos que tampoco son atractivos a la vista para su comercialización directa, transformarlo en un snack, ¿vale? Que a través de un proceso de liofilización. Este proceso que llevamos a escala semi-industrial con la empresa, pues se hizo además con unos moldes, una cosa muy curiosa y anecdótica, ¿no? Con unos moldes para llevar a cabo el proceso de liofilización donde tienen forma esférica para que el snack que obtenemos tenga la apariencia, al menos geométrica, de un arándano. Como veis arriba a la derecha, pues es el arándano, lo que tenemos abajo a la izquierda es las bolitas del snack hecho con el destrío. ¿Vale? Y aquí, pues con la revalorización de la magalla de la sidra y el destrío de la fava para hacer también snacks, ¿vale? Como veis, vamos buscando también que la empresa cuando lo desarrolle pueda aplicar en el etiquetado alguna alegación nutricional que, más allá de que el producto venga del aprovechamiento de un residuo, de un subproducto, que también el consumidor pueda detectar una alegación nutricional, es decir, que el producto que va a consumir, ¿no? Pues en este caso que es rico en selenio o que tiene, en el caso del snack de magalla, o que tiene un alto contenido en cobre, como es el caso del snack a través de fava, ¿vale? Proyecto Jellyfan, obtención de gelatina y gominola de arándano a partir de arándano de destrío, aprovechamiento de subproductos en el proceso de fileteado y tratamiento de sardinas para obtener un ingrediente enriquecido en omega 3 para adicionar al desarrollo de platos preparados. Y por último, que aquí en Asturias tiene bastante importancia, pues la revalorización del suero lácteo de pequeñas queserías, ¿vale? Esto es
un proyecto que surge de una problemática de empresas muy pequeñas que fabrican quesos. Sabéis que el mayor número de fabricantes de quesos aquí en Asturias son empresas familiares, pymes y micropymes, son empresas muy artesanales. En ese proceso se genera el suero lácteo, que es un residuo al final que la empresa tiene que gestionar y que al final tiene que pagar dinero porque le traten ese residuo. Bueno, pues buscamos la fórmula de incorporar este suero, ¿vale?, como un ingrediente más para sustituir otros ingredientes de carácter, vamos a decir, artificial, ¿vale?, en el desarrollo de derivados lácteos, como veis ahí, como flanes, o de bebidas energéticas a base, pues ya aprovechando, mezclando con arándano, ¿vale? Voy a ir rápido, que no quiero detenerme, y aquí tenéis algunos de los ejemplos más, también llevando el desarrollo, la utilización, perdón, del suero como ingrediente más para el desarrollo de snacks, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que quería así comentaros rápidamente para que conozcáis un poquito más Asincar y que veáis un poco las líneas que estamos desarrollando en el ámbito de economía circular. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Juan. La verdad es que a estas horas nos van a hablar todos de comida y de bebida, así que no sé, vamos a salir muertos de hambre, ¿no? Aquí. Muchísimas gracias. Hemos elegido este año una temática concreta. Todos los años nuestra idea es traer buenas prácticas porque creemos que es una labor que hay que hacer, ¿no? Un poco de ver qué se está haciendo y que a lo mejor quizás otras empresas que no hayan caído en ello pues vean opciones, posibilidades, ¿no? Y este año elegimos sector agroalimentario porque nos parecía que iba a tener grandes desafíos, ¿no?, en todas las actividades, ¿no?, que puedan influir en la, digamos, en la economía circular, desde el diseño, la innovación, pero pasando por los materiales que usáis, los procesos, la distribución, la logística, es que pasa por todo, ¿no?, hasta lo último, que sería ver qué se hace, ¿no?, con los residuos y volver a incluirlos otra vez, ¿no?, y cerrar el círculo. Entonces, yo creo que es una industria en general que se presta mucho a la economía circular y que, bueno, es muy cercana, ¿eh? Son casos muy, muy cercanos, muy asturianos. Muchas veces en las clases vemos ejemplos de empresas multinacionales situadas en no sé dónde y nos olvidamos que tenemos tejido industrial aquí muy potente, muy innovador, y hoy vamos a ver unos cuantos casos. Te tomo por la palabra por eso que nos dijiste, que nos invitabas a ir. Ya buscaremos hueco para visitar ese laboratorio que tenéis, ¿no?, ese banco de pruebas que tenéis. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente presentación, en este caso con Daniel Ruiz, que es el director gerente de Sidra de Asturias. Me evito ya el nombre largo y voy a Sidra de Asturias. Voy a buscarte la presentación. Aquí está. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Eugenia, gracias por invitarnos a esta charla. Voy a tratar de explicaros qué hacemos en el Consejo Regulador de EOP Sidra de Asturias, ¿de acuerdo? En materia de circularidad. ¿Qué somos? Pues somos una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2003, cuyo objetivo es garantizar al consumidor el origen y la calidad de la sidra. Tenemos dos funciones principales, que son control, un montón de auditorías, inspecciones en pumaradas, y la parte de promoción del producto. Estamos certificados desde el año 2019 en la ISO 17065 y tenemos la sede en Villaviciosa. Somos bastante más pequeños que Asincar, somos 4 personas y media y nuestra junta directiva está formada por 6 yagares y 6 cosecheros de manzana. ¿Quiénes son miembros de la DOP? Pues como os digo, 376 cosecheros, productores de manzana, que ocupan una superficie aproximada plantada de 950 hectáreas y 31 yagares. Todos los que se os puedan imaginar ahora mismo están dentro de la denominación de origen. No todos haciendo toda la producción, lamentablemente, pero sí que dentro de la DOP, por temas de mercado. Todos ellos, lógicamente, tienen que cumplir el pliego de condiciones. Tenemos una normativa y todo el mundo tiene que cumplir lo que viene en el pliego de condiciones. Formamos parte de Alimentos del Paraíso, al igual que el resto de marcas de calidad agroalimentarias del Principado, pues junto con los quesos, que conocéis un montón de ellos, la ternera, la fava, recientemente ha habido alguno más, tanto DOPs como IGPs. Vale, ¿qué productos amparamos? Pues todos os imaginaréis que amparamos la sidra natural, la descanciar, la que conocemos todos de toda la vida, pero también tenemos otros dos productos, la sidra natural filtrada, que es el mismo producto, pero está ya estabilizado, es decir, no evoluciona,
y se sirve directamente en copa. Y tenemos también recientemente la sidra natural espumosa, que es una sidra brut, una sidra un poco más sofisticada, que ya lleva una segunda fermentación. Todas estas botellas que veis aquí, que son en torno a 50, suponen aproximadamente un 15% de toda la sidra, bueno, de la sidra natural que se toma en Asturias. Un 15% es nuestra cuota de mercado, con lo cual nos queda mucho por avanzar en materia de la denominación de origen. ¿Cuál es la materia prima que utilizamos? Pues utilizamos única y exclusivamente, como es lógico en la denominación de origen, manzana asturiana. Tenemos 76 variedades de manzana y se dividen pues, en función de los bloques tecnológicos. Tenemos bloque tecnológico ácido, ácido amargo, etcétera, etcétera. Pero principalmente de estas 76 se suelen estar plantadas 8 de ellas, en la mayoría de ellos. ¿Cómo identificamos nuestro producto? Pues el producto lo identificamos, uno, por el nombre, Sidra Asturias, denominación de origen protegida, que es un nombre protegido. 2, por una etiqueta numerada y controlada por el Consejo Regulador. Y 3, por el logo que llevan todos los productos agroalimentarios de la Unión Europea, que ese es el logo amarillo o en su defecto en blanco y negro que tenemos a la derecha abajo. Bien, ¿cuál es el proceso de producción de la sidra Asturias? Bueno, os lo he puesto un poco básico en imágenes para que veáis un poquitín. Y tenemos en primer lugar pues, cómo se tritura la manzana, una vez que la hemos recogido. En segundo lugar, las prensamos, lo mallamos, ¿vale? Con prensas normalmente hidráulicas o neumáticas. En tercer lugar, podemos ver las fermentaciones, esa espuma que sale es como va fermentando las levaduras. En cuarto lugar, vemos trasiegos, la sidra se pasa de unos tonales a otros para buscar ese equilibrio. Y en quinto y en sexto lugar, vemos las maduraciones, bien sean depósitos de madera o en el caso de la espumosa en pupitres. Bien, ¿qué residuos generamos dentro del sector de la sidra? Pues en primer lugar tenemos en la foto de la izquierda la magalla, que la ha comentado antes Juan. Esto es el residuo que sale de mallar. Una vez que prensamos, aproximadamente el 20% de toda la manzana que prensamos es magalla. Tenemos luego la borra. La borra es la madre, es lo que queda debajo de la sidra una vez que la metemos a fermentar en los toneles, ¿vale? Y es esa masa viscosa que veis en la segunda foto. ¿Qué más residuos tenemos? Bueno, no sé si son residuos lógicamente la botella de sidra, que se reutiliza, luego lo vamos a ver en un vídeo. Las cajas de sidra, que también se reutilizan históricamente. Y la novedad este año, vais a ver ahora el ejemplo gráfico, es que queremos hacer algo con el corcho, ¿vale? El corcho normalmente va a la basura, en el chigre o en casa, y lo que queremos es darle una segunda vida. ¿Qué hacemos con estos residuos? Pues si eres tan amable, Eugenia, y le das al vídeo que no nos ha dejado antes. A ver si ahora lo podemos ver. Vamos a ver un proyecto que se llama Recorchu y a ver si son 3 minutos de vídeo solamente. ¿Conoces el concepto de economía circular de las 3 Rs en el sector de la sidra de Asturias? Y hablo de la auténtica, ¿eh? A ver. La de la etiquetina. Todas las sidras con el sello europeo Sidra de Asturias están elaboradas con manzana local, lo cual reduce la huella de carbono. Y es que un estudio de la Fundación Biodiversidad del MITEL nos informa que importar una tonelada de manzana genera 240 kilogramos de CO2. O lo que es lo mismo, 60 veces más emisiones de carbono que si usamos manzanas de la tierrina. Aquí en Asturias se procesan unas 33.000 toneladas de manzana al año, generando una importante cantidad de residuos. Afortunadamente, existen proyectos donde se procede a la reutilización de residuos orgánicos, empleando la magalla para hacer harinas enriquecidas para celíacos y comida animal, o las borras para elaborar antiespumantes. Pero, ¿qué ocurre con el resto de residuos? Algo muy nuestro es la reutilización de las botellas de sidra, mediante la cual el vidrio obtiene una nueva vida. Gracias a los llagaderos, se recogen el mismo número de botellas vacías que las que se reparten a las sidrerías. Las cajas de plástico también son lavadas y reutilizadas en el proceso, pero todavía se puede hacer mucho más por el medio ambiente. Es por eso que el Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, en colaboración con la Asociación Vertidos Cero y Temas, promueven el reciclado del corcho. Queremos concienciar de los beneficios de recogida de este residuo huérfano a través de la logística inversa para evaluar los potenciales usos del corcho
como por ejemplo su aplicación en suelos, aislamientos y mucho más. Recorchu. La economía circular en el sector de la sidra de Asturias da impulso a un consumo responsable y sostenible gracias a la reducción de CO2, la reutilización de materiales y el reciclaje de residuos para su reinserción en la cadena de producción. Todos estos avances en materia de sostenibilidad y economía circular nos ayudan a dar visibilidad a nuestra región, esperando que la cultura sidrera asturiana sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sidra de Asturias está comprometida con la economía circular. ¿Te unes? Recorchu. Un proyecto del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida, Sidra de Asturias. Vale, pasamos a la última. A la presentación que estás aquí. Sí, pero Ahora paso yo, sí. sí, pasa la tuya. Vale, pues hemos visto este ejemplo de economía circular y sostenibilidad. Es un reto, la verdad que estamos probando, estamos en fase piloto, que es reciclar el corcho de sidra, que tenga una segunda vida, ¿de acuerdo? Lo hacemos en cooperación. Nosotros no somos expertos en materia de circularidad y lo que hicimos fue pues, cooperar con otra gente, ¿vale? Esto es un mensaje que lanzo a todo el mundo porque es bueno. Nos juntamos con una asociación de expertos, Asociación Vertidos Cero, y junto con un centro tecnológico de aquí de Asturias que se llama CETEMAS, el Centro Tecnológico de la Madera. El objetivo pues, es analizar la viabilidad de la recogida de los corchos, utilizando esa logística inversa que hemos visto en el vídeo, para evaluar sus potenciales usos. Hicimos algunas pruebas el año pasado en Gijón de Sidra, que es una actividad en la que se mueve muchísima sidra aquí en Gijón, y hicimos un testeo y recogimos en 10 días pues, aproximadamente 250 kilos de corcho. Esto estamos hablando de que cada corcho son unos 5 gramos. Bueno, para que veáis un poquitín los 50.000 corchos que pudimos recoger, que eso se traduce en aproximadamente un ahorro de CO2 de la mitad de su peso, que son 114 kilos de CO2 en emisión de CO2. ¿Qué otros usos puede tener el corcho? Pues es muy bueno por sus propiedades como aislante térmico, sobre todo para planchas de corcho, para estuco, es lo que estamos mirando ahora mismo por parte de CETEMAS, como aislante acústico, también como compostaje. Puede tener aplicaciones también en la industria cosmética, suelo asfáltico, material ignífugo. Bueno, son múltiples los usos, lo que pasa es que necesitamos muchísimo volumen. Aquí bebemos mucha sidra, en torno a 35 millones de botellas al año, una renta per cápita de 65 litros por persona, lo cual es mucho, pero claro, para hacer muchas de estas cosas necesitamos unos volúmenes industriales. Entonces estamos intentando que toda esta economía circular y toda esta circularidad lo podamos hacer dentro de Asturias, ¿vale? Entonces estamos buscando empresas que quieran ver esto como una posibilidad. Por último, y termino, creemos que la sidra de Asturias es única, siempre lo decimos, en el mundo por 4 razones. En primer lugar, porque tenemos una forma de elaboración tradicional, milenaria. Hacemos la sidra prácticamente igual, con nuevas metodologías, lógicamente, que hace 1500 años. Tenemos una forma de servicio que es el escanciado, que es algo que no podemos perder, ¿vale? Y lo reivindicamos desde aquí, que no tiene nadie. Es muy típico nuestro y tenemos que protegerlo. Tenemos una forma de consumo también, en general, la sidra se toma con gente y hasta hace muy poquito, con el COVID, hasta compartíamos el vaso. Ahora, bueno, es un poco más complicado, pero todavía en muchas romerías y fiestas de Prado, pues todavía se comparte el vaso. Y, sobre todo, y esto lo hemos añadido ahora tratando de buscar un argumento más, tenemos una forma de reciclado y de sostenibilidad que no tiene casi ningún sector en materia de bebidas, ¿vale? Por todo esto que os hemos mostrado en el vídeo. Bueno, pues por estas razones y porque tenemos una cultura muy coherente y muy viva que vemos en el día a día aquí en Asturias, yo creo que a nadie se le escapa que la cultura sidra asturiana pueda ser reconocida por parte de la UNESCO próximamente. O sea que, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a las R's tradicionales hay que añadirles el recorcho, ¿eh? El recorcho, sí. Eso ya nos va a quedar ahí para siempre. Ojalá. Nunca se sabe cuántas R's son, porque primero eran 3, después hablaban de 5, 7, 9, esto es más el recorcho, eso que no se nos olvide.
Deberíamos haber terminado hoy el acto con unas pizzas con productos de aquí, ¿eh? No, teníamos que haberlo pensado para otra ocasión. Muy interesante todo eso lo que aportabas, ¿no? De la colaboración, la cooperación, fundamental. Muchas veces uno por sí solo no puede, pero aquí hemos visto también el ejemplo antes de Asincar, hay que colaborar, hay que cooperar. Y también muy interesante todo lo que hablabais, ¿no? De utilizar el kilómetro cero, usar la manzana aquí en la medida de lo posible para reducir el CO2. Se reduce también muchísimo el CO2 cuando reutilizas y cuando reciclas, ¿eh? Y entonces, bueno, todos esos ejemplos son muy cercanos, ¿no? Ahora cuando nos bebamos una botella de sidra, pues estaremos pensando en todo, ¿no? En el corcho, en la botella, en la manzana, en la magalla, ¿eh? Le vamos a dar muchas vueltas a partir de ahora. Bueno, pues muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a Raquel Menéndez, que nos va a hablar de Fuensanta. Es la responsable de calidad y medio ambiente de Fuensanta. Un momentito que te voy a... Es que como estoy hablando y pasando, me pierdo. Bueno, vamos a ver ahora... Hablas primero, voy a hablar. Hablas un poquito y pasamos el vídeo. Vale. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Cátedra Cogersa y especialmente a Eugenia por haber pensado en Fuensanta a la hora de organizar... Sí, soy un poco más bajita que el resto. Que te apaga la cara. A la hora de organizar pues, esta mesa, y gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, y los que están vía streaming, que no los vemos, también el agradecimiento por nuestra parte. Os quería empezar hablando de la marca Fuensanta, que imagino que estando en Asturias todos la conoceréis. Si por si acaso hay alguno que no la conoce, os comento que nos dedicamos al envasado de agua mineral natural como actividad principal, pero también nos hemos incorporado las bebidas refrescantes y cerveza, pero que tienen una característica común, y es que todas están elaboradas, nuestras bebidas, con agua mineromedicinal Fuensanta. Para nosotros esa es nuestra diferenciación. Para que entendáis un poco nuestra trayectoria, tengo que irme muchos años atrás, porque todo comienza con la construcción de un balneario en el siglo XIX. A continuación empezó la venta en farmacias y ya en los años 60 se produjo la venta un poco como la concebimos ahora, ¿no? En el canal de alimentación y, bueno, y también en hostelería. Bueno, ahí estábamos con una sociedad anónima que en el año 2014 cambia con una nueva gerencia y de ahí ya llegamos hasta ahora. Para que entendáis un poco más nuestra evolución, hemos hecho un vídeo con el 175 aniversario de declaración de las aguas de Fuensanta como mineromedicinales. Disculpa. Que vais a ver, bueno, puedes ponerlo ya, simplemente comentar que, bueno, se cumplió hace 2 años ese aniversario y que la idea es que podáis ver nuestras instalaciones, también un poco la evolución y las personas, o al menos parte de las personas que formamos parte del equipo Fuensanta. Recuerdos de Fuensanta por toda la vida, cuando hacías deporte, en los vestuarios las botellas de Fuensanta rodaban por todos los lados. Cuando me fui a vivir a Madrid, la buscaba en los supermercados. Siempre estuvo encima de la mesa en casa, y yo creo que para todos los asturianos Fuensanta es parte fundamental de sus vidas, porque pues, es lo que hemos visto desde pequeño. El proyecto comenzó pues, algo que parecía un imposible. El tema de Fuensanta trascendía a un reto profesional. Siempre tenía sueños por volver a Asturias y por poder invertir en Asturias y hacer algo en Asturias. Pero bueno, era un reto de no dejar desaparecer una empresa que cumplimos 175 años. Cuando llegamos aquí y vimos la historia, Fuensanta es historia. Hay vestigios romanos de que ya utilizaron el agua de Fuensanta para su curación. Y desde entonces, pues, como consecuencia de sus propiedades, se hizo un balneario con el fin de que la gente pudiera venir a tratarse. La declaración de mineromedicinal hace 175 años no fue por casualidad, fue porque llevaba muchos siglos curando a las personas que venían a beber de estas aguas. Eso es el mayor valor de Fuensanta. Fuensanta tiene la mineralización adecuada para el organismo humano y se mantiene en el tiempo.
Ese equilibrio mineral, eso es algo que la naturaleza nos da como un privilegio. Llevar 175 años comercializando esta agua, la verdad que para nosotros es llevar un orgullo y es llevar a Asturias al mundo entero. Estamos cambiando la mentalidad de la propia empresa. Lo más importante era conseguir tener unas nuevas instalaciones que permitiesen que esa parte histórica terminase en una botella, pero con unos procesos modernos. Permite ser más sostenible, permite innovar, permite sacar nuevos productos. Bueno, pues seguimos un multifrutas, sacamos los refrescos 100% saludables, sacamos gaseosa Fuensanta, la única hecha con agua mineral medicinal. Había que hacer otros productos que, partiendo de la base del agua mineral medicinal, generaran salud. Uno de los valores que tiene Fuensanta es el equipo de trabajadores. Con cualquier persona que hables en Fuensanta es gente que está comprometida, que quiera la marca. Tener un negocio desde lejos es muy difícil y para mí no ha sido difícil. El futuro de Fuensanta pasa por seguir innovando, por elaborar productos que mantengan el valor de lo saludable y a la vez el compromiso sostenible. Los envases de PET son reciclables y proceden de material reciclado y los envases de vidrio son retornables. Todas nuestras acciones van encaminadas a la economía circular y a la sostenibilidad. Tenemos claro que es uno de nuestros valores y que es el futuro. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sí, es que... Recuerdos de Fuensanta por toda la vida, cuando hacías deporte. Los vestuarios, las botellas de Fuensanta rodaban por todos los lados. Cuando me fui a vivir a Madrid, la buscaba en los supermercados. Siempre estuvo encima de la mesa en casa y yo creo que para todos los asturianos Fuensanta es parte fundamental con 4 palabras, vidas, hablaría de calidad, porque pues es lo que hemos visto desde pequeños. De historia, de sostenibilidad y de modernización, todas ellas como en conjunto. ¿Por qué os hablo de estas palabras? Porque realmente somos historia y en esa historia de cara a lo que es el medio ambiente, a la sostenibilidad, es en sí mismo la propia captación. Me explico. El envasado de agua mineral natural se hace de un agua pura en origen que no lleva ningún tipo de tratamiento químico. Es decir, en un momento dado, si se produjera una contaminación, cesaría la actividad, para que os imagináis lo que supone para nosotros el control de recurso y también de todo el entorno. A partir de ahí, yendo hacia atrás, hace justo 20 años, cumplimos ahora, nos certificamos con la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. Una norma voluntaria que para nosotros supuso un foco total en el medio ambiente y poder empezar a identificar y controlar, cuantificar, es decir, medir para poder mejorar. Año a año, la propia norma te obliga a tener una serie de objetivos y llevar 20 años pensando año a año qué objetivo hacer, pues no fue tarea fácil, porque a día de hoy el medio ambiente, la sostenibilidad está muchísimo más avanzada, pero había que romperse la cabeza, un poco unido a lo que comentaba Eugenia. Claro, no somos multinacionales. Cuando hablamos de pymes, a veces nos disponen de los recursos necesarios o digamos los que a la empresa le gustaría para poder avanzar más. Pero nosotros lo utilizamos para, ahora saco la palabra modernización, para poder aplicarlo con esa modernización de las líneas. Es decir, pudimos diseñar unas líneas un poco a antojo teniendo en cuenta esas necesidades y de esa manera pudimos aunar calidad y medio ambiente, que es la base de nuestro negocio, es nuestra línea de negocio. A partir de ahí, buenas prácticas. Pues hablando de economía circular, pues por supuesto a nivel pues de envases retornables, que llevamos toda la vida con los envases de vidrio, que nos pasa un poco como la sidra. Dentro de los envases de plástico, las acciones que hemos hecho pues son a raíz de todo lo que es incorporación de material reciclado, ese ecodiseño que pudimos aplicar con las nuevas líneas de poder hacer moldes específicos para botellas con el mínimo peso posible. También trabajamos a nivel de los embalajes.
Si hablamos de economía circular, también de una manera más indirecta, podemos hablar de reducción de mermas, porque si no, mis compañeros hablaban de aprovechar los residuos. Nosotros, digamos que la filosofía que tenemos, es verdad que también es agua, hay que reconocer, pensando en el agua, no es como ese tipo de alimentos, pero nosotros lo tenemos más enfocado hacia que no haya residuos, a que no haya mermas. Entonces, el trabajo a nivel productivo, pues de reducción en todo momento de residuos, de emisiones, todo eso también tiene cabida dentro de la economía circular. Esa parte de sensibilización medioambiental, tanto al personal interno, que también es un trabajo del día a día, que lleva a veces años, pero que tiene resultados, pues también ese trabajo hacia afuera, es decir, con mejorar de esa comunicación medioambiental externa. Trabajamos a nivel de responsabilidad social, por supuesto también buscando alianzas con otros organismos para poder hacer proyectos más ambiciosos, y también trabajamos la parte del transporte, optimizando las cargas, intentando eso, que cada transporte, pues si vas, que venga con la misma cantidad, o sea, reducir el transporte a lo mínimo posible. Me seguiría extendiendo, quizás más que dar ejemplos concretos, nosotros orientamos esta ponencia a hablar de que se puede tratar muchos focos que van todos dirigidos a la economía circular. Y por último, comentar que como empresas tenemos una responsabilidad importante, nosotros al menos así lo sentimos y así lo tenemos en nuestra planificación estratégica, esa línea medioambiental clara, pero que también estamos las personas, los ciudadanos, y que todos juntos yo creo que podemos mejorar bastante este mundo que está un poco tocado, pero que todavía estamos a tiempo. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que estáis en un entorno fantástico. Sí. Yo he ido a hacer excursiones por la zona y trabajar ahí. Es impresionante, pues la verdad. También os invito a que... Habrá que ir también, Habrá que ir también. La verdad es que eso que has dicho, ¿no? Que son muchos focos y todos destinados a lo mismo, ¿no? A ser sostenibles. Partís de algo que es tradicional y lo vais modernizando y siempre enfocándolo hacia esa sostenibilidad para tener un planeta pues mucho mejor para todos, ¿no? Todas esas innovaciones que estáis incorporando, que tienen que estar ya en el diseño desde el primer momento, es decir, no vale con reciclar el plástico, sino que tiene que pesar menos, el embalaje, evitar embalaje, o sea, es todo, ¿no? Y todo con ese marco de calidad y de excelencia, ¿no? Que lleváis ya mucho tiempo con esas certificaciones, que ahora hablar de certificaciones de medio ambiente es lo normal en cualquier empresa, pero hace 20 años y en una empresa pequeña, pues fuisteis... Fuimos la tercera envasadora de agua mineral de España en tenerla y de aquella no tenía este... Ya. O sea, que fuisteis pioneros en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, desde Asturias, ¿no? Innovando, cambiando y apostando por la sostenibilidad y por la economía circular. Bueno, pues muchísimas gracias. He probado vuestra cerveza y está muy rica. A beber. Está muy rica, sí. La verdad es que es una de las innovaciones últimas que... Es muy distinto, ¿no? A Sidra, porque Sidra, decíais, llevamos aquí, ¿no? Yo qué sé, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos años? 1000. Pues, a ver, Estrabón lo dijo en el 63 a.C., pero luego realmente yo creo que las primeras referencias reales de manzanos y sidra ya son del siglo VIII. Bueno. 791, por ahí. Bueno, nos estamos metiendo en mucho tiempo atrás y seguís con el mismo producto, Vosotros habéis ido más a ir, ¿no? Diversificando. Vosotros estáis avanzando ahora por la economía circular, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, luego vamos a tener la posibilidad de debatir, de profundizar y de preguntar. Vamos a pasar ahora a Javier Suárez, que es el director general de ILAS Reni Picot. Vamos a buscar la presentación. Sí, el pasador. Bueno, pues muchas gracias. Aprovecho mientras tanto agradecer a la cátedra, por supuesto a Eugenia, a todos vosotros, a los de streaming y a los compañeros, que así siempre se aprende algo cuando viene a estos sitios, ¿no? de cada uno de ellos también. Bueno, yo la presentación la voy a hacer, digamos, en dos partes. Una primera general para que conozcáis el grupo Reni Picot, que seguramente no todos lo conocéis. Hay gente que es de Asturias y piensa que por el nombre es francesa, y no, es del occidente de Asturias.
y además de capital social 100% familiar, o sea que es una empresa familiar, aunque luego veréis que tiene unas cifras multinacionales, ¿no? Y luego, por otra parte, en la segunda parte ya me quiero enfocar un poco más en lo que os puede interesar a vosotros, ¿no? Como decía el otro, de lo mío, ¿qué? Pues de lo vuestro, enfocándonos en la parte toda esta de la circularidad. Bueno, sin más, el grupo Rémico, como veréis ahí, pues hoy en día ya es una empresa multinacional que factura más de 1.000 millones de euros. Tiene sede social, la fábrica principal empezó en Navia, en el occidente de Asturias, en Anleo, y tiene sedes en Europa, en Francia, Les Chevreul, y también tiene sedes en Polonia, es decir, fábricas productivas. Después también tiene en Michigan, en Estados Unidos y en México. Entonces, hoy en día ya funciona ya como una multinacional, digamos, ¿no? Ahí veréis un poco los ejemplos de las fábricas. Bueno, la primera que no la comenté es de Zamora, una fábrica que se dedica estrictamente a hacer quesos naturales. Después tenéis la fábrica de México, es una fábrica que ya está procesando 1 millón de litros diarios de leche y 1 millón de litros diarios también de suero. Fábrica de Chevreul, como os comentaba, All European Cheese, o All European Cheese en Estados Unidos, que también se dedica a hacer quesos europeos, y la de abajo es lo de Polonia, que hace quesos sobre todo para industrial. Porque René Picot se define sobre todo no solamente por hacer productos al consumidor, sino por hacer productos de ingredientes para terceros fabricantes, ¿no? Pues, por ejemplo, la mozzarella para Tarradellas, ¿no? Alguien tendrá que fabricar el queso y no es el queso pequeño, sino que son bloques grandes para que la otra empresa lo pueda optimizar el transporte, el embalaje, y va todo dentro de esta parte también de economía circular y del precio, claro, ¿no? Bueno, como veis, esa es la fábrica de Anleo. Más que la fábrica, yo muchas veces digo que es un polígono, porque en la fábrica, os voy a explicar ahora, realmente hay como 4 fábricas, ¿no? Si queréis ya paso un poco ya a explicároslo. Veis que es un complejo pues bastante grande, y como dice ahí, nos dedicamos básicamente a 4 fábricas. Una, lo que llamamos el envasado, que es el envasado de leche, natillas, chocolates, hasta caldos, en fin, todo lo que se puede hacer en un formato de un brick, desde 200 mililitros hasta 1 litro y hasta 10 litros. También fabricamos helados, luego veréis grandes clientes para los que fabricamos los helados. Después tenemos una fábrica exclusiva de mantequillas y de grasas, que solo se dedica, digamos, a hacer el 100% de mantequillas, desde el formato pequeño, que son 8 gramos, hasta mantequillas de 25 kilos y hasta aceite de mantequilla, que el aceite de mantequilla se vende en bidones o se vende en camiones completos, lo mismo para unas terceras industrias, como por ejemplo fabricantes de croissants o de panettone, que utilizan la mantequilla, pero más que la mantequilla líquida, ¿no? Por sus propios procesos. Y vuelvo a unir otra vez con lo mismo, y por todo el reciclado, ¿no? El transportar o el poder tener la mantequilla, en este caso en formato de aceite, en grandes bidones, pues evitas todo el embalaje primario y secundario, ¿no? Después tenemos toda la parte de quesos, que se dedica sobre todo a los quesos rallados, quesos fundidos, tanto para el nivel de consumidor, como que podéis comprar para hacer las pizzas en casa, que se notó mucho ahí cuando la pandemia, que las vendimos como los churros, porque todo el mundo se dedicó a hacer pizzas en casa, ¿no? Yo también, no solamente, todo el mundo, ¿no? Pero también lo fabricamos en bloques grandes para terceros, que rayan terceros con sus propias marcas. Fabricamos, digamos, casi un 60% para marcas de terceros y más o menos un 40% lo que es nuestra propia marca, ¿no? Y finalmente tenemos la parte del polvo. La parte del polvo la distinguiría en 2. Por una parte, todo lo que son lo que se conoce como la leche en polvo tradicional, tanto entera como desnatada o como reengrasada, con grasas vegetales, pero hay una parte muy, muy específica que hacemos nosotros, que es la alimentación infantil, ¿no? Que fabricamos sobre todo para el Grupo Ero o para el Grupo Ordesa, que son estos botecitos que sabes que se le dan a los niños desde los recién nacidos, desde el día 1, digamos, de nacimiento, hasta que tiene 24 meses, ¿no? Esas leches, como digo, no lo hacemos con nuestra marca, es para terceros, es una base láctea y es una fabricación un poco más, digamos, casi similar a la farmacia, ¿no? Porque al final veréis, o lo que os quede un poco como concepto, es que al final la leche es la leche. Pero no lo digo porque sea leche, digo porque la leche es la leche en el sentido de que se ramifica y que es un mundo donde vais a ver que está muy avanzado esto de la economía circular, porque vais a ver que se fracciona, y de lo que se fracciona el residuo se utiliza y se vuelve a utilizar y se vuelve a utilizar y casi no se acaba. Estamos a punto ya de que no se acabe, ¿no? Luego lo veremos un poco más en detalle. Bueno, algunas cifras de las que manejamos aquí en Anleo, básicamente quedaros con la idea de casi 1 millón de litros de leche y casi medio millón de litros de suero diarios, ¿no? Estamos hablando de que estamos moviendo casi 300 camiones diarios en la fábrica de Navia, ¿no?
Bueno, siento por la foto y por las horas, yo no puse la hora, eso que esté muy claro, pero bueno, para que veáis un poco un muestrario de los productos, voy a pasarla rápido, pero somos muy particulares porque digo, no solo hacemos leche, sino que hacemos natas, natillas, chocolates, postres, no sigo con eso, ¿vale? Ya paso para adelante porque con una sidrina y un poco de tal y con una cervecina y bueno, si aquí con esto ya lo teníamos hecho, la verdad que era buena idea. Bueno, grandes clientes que tenemos, pues bueno, como veis ahí, trabajamos para el mundo del retail, es decir, para lo que son supermercados y demás, como Auchan, Día, tal, grandes retailers donde fabricamos producto para el consumo con sus marcas, algunas veces con la nuestra también, os fijaréis con la nuestra, que aunque sea René Picot, repito, es de Asturias, no es francesa. Y luego los grandes fabricantes como McDonald's, Burger King o Ero, que fabricamos sus marcas. Para Ero sobre todo alimentación infantil, para McDonald's le fabricamos el helado, el famoso Sandy, porque mucha gente no lo sabe, pero somos el fabricante en exclusiva para España y Portugal, así que habéis comido René Picot, no os habéis enterado, pero lo habéis comido seguro, ¿no? Sin saber que iba la marca detrás. Alguien tiene que hacerlo detrás, ¿no? Bueno, exportación, pues estamos en más de 40 o 50 países, tanto con nuestra marca, como digo, como con las de terceros, certificados de las ISOs, BRCs, toda la parte de calidad, certificados Halal y Corsair para el mundo árabe, para poder hacer la exportación al mundo musulmán y, por supuesto, de productos ecológicos, ¿no? Bueno, esto era un poco un resumen lo más rápido que pude para introduciros en el mundo lácteo de forma muy rápida. Ahora voy a entrar ya un poco en la parte que quizás más os interese, ¿no? Que es, bueno, y este rollo que nos está contando que hace leche y tal, bueno, y del tema de la economía circular y de todo esto, y del reciclado y tal, ¿va a hablar o no? Sí, muy rápidamente, pero sí. Bueno, para empezar, deciros que nosotros desde el 2015 somos miembros de la DSF, como veis ahí, sí, desde 12 de enero del 2015, ¿no? Que es una agrupación a nivel internacional que mira sobre todo por la sostenibilidad y el trabajo digno en el sector de alimentación, en concreto el dairy, que es el sector lácteo. Entramos ya en el plan de sostenibilidad. Nosotros a nivel, la fábrica de Anleo, digamos, como es la tractora del resto de las fábricas, tenemos un plan de sostenibilidad que los tenemos desarrollado aquí y que luego se despliega por el resto de las fábricas del grupo, ¿no? No voy a entrar en él, pero sí señalaros algunas pinceladas de los puntos más importantes, ¿no?, que tratamos. La parte todo medio ambiente, que es un poco lo que más suena, pero también deciros que hay que ir un poco más allá, y aunque no sean nuestras, la gestión de ganaderías o lo que comentabais sobre aquí, la responsabilidad social, ¿no? No voy a entrar en el detalle, simplemente que os quedéis con la idea que sí, todas las empresas, y ya desde hace años, sabéis que venimos desde el 2015 formando parte del grupo internacional, estamos preocupados por la sostenibilidad, el desarrollo y la circularidad, ¿no? Sostenibilidad para nosotros, cuando empezó, pues primero era un tema sobre todo de responsabilidad social corporativa, de una marca diferenciativa de cara a los clientes, pero ahora ya, como veis, las grandes exigencias en el Pacto Verde Europeo, nosotros ya estamos mirando el horizonte de 2030-2050 y toda esa normativa que se nos va a venir encima y que va a ir incrementando, cómo tenemos que anticiparnos para que no nos pille el toro, ¿no?, como se suele decir. Entrando ya un poco más a materia, entro un poco los objetivos de sostenibilidad. ¿Qué objetivos tiene una industria como la nuestra, que puede ser industria láctea o similar, una industria de transformación? Sobre todo, 3 puntos críticos, ¿no? La huella de carbono, la huella hídrica y el residuo cero. Esos son los 3 grandes puntos, digamos, del tronco común. A nivel de huella de carbono, tenemos 2 grandes objetivos. El primero es un tema de cogeneración. En la cogeneración, es decir, cómo hacemos el calor o cómo hacemos un calor sostenible para tratarlo la industria láctea. La industria láctea, para que os hagáis una idea, pues machaca 18.000 toneladas de vapor al mes. Estamos hablando de 220.000 toneladas de vapor al año, que hasta ahora se hacía con motores diésel, hasta hace unos años lo hacemos con calderas de gas y ahora pues estamos explorando, por ejemplo, biomasa o calderas eléctricas o alternativas, ¿no? No toda la biomasa es igual y bueno, ahí hay un mundo que estamos explorando para ver cómo nos descarbonizamos. Y otro punto importante que tienen todas las empresas es lo que se llama el kilómetro cero, ¿no? Al final, ¿no? Hablar con toda la línea de proveedores para disminuir las emisiones de carbono en lo que es el transporte general. Huella hídrica, pues la huella hídrica para nosotros es fundamental porque hay un montón de agua. Pensar que cuando secamos la leche pues aprovechamos el 10% y el 90% es agua.
y esa agua al final la sacamos. Entonces, o la tiramos a depuradora o la reaprovechamos. De momento la reaprovechamos en algunos circuitos, pero ya con el avance tecnológico nos está permitiendo mirar a un futuro cercano donde se pueda volver a reintroducir a la cadena alimentaria. Hasta ahora se utiliza nada más para agua de calderas, para refrigeración de motores y demás. Y el tercer punto, y es donde voy a profundizar un poco más, 2 minutos, tampoco mucho más, es el tema de los residuos, ¿no? Entonces, como hablaba antes aquí mi compañera Raquel, hay 2 cosas. Una es la merma cero, o intentar que no se nos escape nada, ni un litro, que es muy difícil. Siempre hay un poco de merma, pero hay que trabajar en la merma cero. Y el otro es en todo lo que es la circularidad y el reciclado, ¿no? Entonces, os ponía aquí 2 ejemplos que comentábamos de lo que la leche es la leche, ¿no? Que es el que pone ahí MFGM, es Membrane Fat Globule Membrane, es decir, no sé qué es ese rollo, pero al final es el glóbulo graso de la membrana, o sea, de la membrana de la grasa, la parte exterior, la membrana, tiene unas cualidades, o se está descubriendo que tiene unas propiedades cognitivas muy buenas. Esa membrana del glóbulo graso sale de la leche desnatada, que a su vez sale de la fabricación de la mantequilla, que a su vez sale de la leche. O sea que estamos ya fraccionando, fijaros a qué nivel de reaprovechar el tercer residuo. Y sobre todo el GOS, el oligosacáridos, eso sale de cuando hablaban antes, se fabrica el queso y sale el suero. Antes el suero se daba para la alimentación animal, sobre todo para los cerdos y demás. Se tiraba, era un residuo. Aún comentaban, y es verdad, algunas queserías pequeñas, como tienen muy poco volumen, cuesta más transportarlo, lo tienen que tirar a la depuradora o tienen un problema con el residuo. Nosotros compramos ese suero y el suero lo fraccionamos, es decir, lo filtramos y sacamos las proteínas y hacemos concentrado de proteínas. Después, con el residuo que queda, y tú lo tiras, no, todavía no se tira, no lo tiramos. Todavía lo cristalizamos, hacemos unos procesos y hacemos la lactosa, que se utiliza como excipiente desde los embutidos hasta para la alimentación farmacéutica, ¿no? Las pastillas, que cuando dan pastillas, si fijas, llevan lactosa como excipiente. Y bueno, ya el resto lo tiran. No, todavía no lo tiro porque hacemos el oligosacáridos, es decir, una cristalización con una enzima para sacar un tercer producto que le llaman GOS, que tiene propiedades cognitivas muy potentes y que se utiliza en la alimentación infantil. Y luego ya, lo poco que queda ya, porque ya no da para mucho más el churro, la última gota, y dices, bueno, se la tira. No, tampoco, porque hemos hecho un proyecto donde lo vendemos para alimentación animal. O sea que al final no tiramos nada, o intentamos no tirar nada, ¿no? Bueno, entrando un poco en la cadena de valor, no me entretengo, ya os comenté lo que era la huella de carbono, intentar el residuo cero, sobre todo la estrategia con los proveedores, pensar que muchas veces el residuo no lo generamos nosotros directamente, sino que a veces cuando uno pide un lote mínimo, que decimos en la industria, el lote mínimo de fabricación, es demasiado grande para el lote que fabricamos nosotros. Me explico, si alguien me pide una caja de leche, pues no se la puedo fabricar porque el lote mínimo son 20.000. Si vende 5.000, pues le intentamos fabricar 20.000, que es lo mínimo que podemos, a lo mejor él vende 15 y esos 5 le quedan el obsoleto. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros con los ingredientes, entonces trabajamos con los proveedores para intentar adecuar el lote de fabricación al lote de producción, que no es fácil, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Después, siguiendo hablando un poco de lo vuestro, la parte que proyectos que nosotros estamos haciendo, algunos que hemos ya logrado, otros que estamos trabajando en ello, os ponía ahí, por ejemplo, el uso de materiales reciclados, ¿no? Pues ahora mismo en todo lo que es los embalajes terciarios, todo el fil que se utiliza en los palés, lo mismo, pensar que todas las industrias al final que hacen productos, o la gran parte de ellas, al final va a un palé y ese palé va paletizado con un plástico, ¿no? Pues ese plástico lo estamos utilizando ya, todo viene de cadenas, digamos que es todo reciclable, el 100%. En la parte que menos podemos avanzar es en el embalaje primario. ¿Por qué? Porque ahí hablábamos de la parte de los ecodiseños y de, sobre todo, la leche es un producto, digamos, bastante puñetero, perecedero muy rápido y no es cambiar un envase. Pongo este plástico, pongo esto y ya está. Bueno, el palé igual sí, pero cuando está en contacto con el producto, la calidad desde las humedades, desde la luz, que intercede muchísimo en lo que es el desarrollo microbiano, las temperaturas y demás, es decir, cambiar el embalaje primario que llamamos, que entra en contacto con un producto, es lo realmente complejo. Por eso estamos más avanzados, lógicamente, en el secundario. El cartón, como veis ahí, pues el 100% del cartón que compramos es certificado FSC, bueno, no sé si lo puse ahí o en la siguiente, bueno, quiero yo adelantar, fijaros, estamos machacando 3.000 toneladas al año en cartón, en los embalajes, ¿no? Entonces, todo es certificado FSC.
pero queremos intentar que todo sea de origen reciclado, pero tampoco llega, ¿no? Es decir, hay un momento donde la industria que va acompañando, las industrias en este caso del cartón que nos van acompañando del film, no son capaces a desarrollar, en este caso, un film que sea totalmente reciclable para que esté en contacto, por ejemplo, con los quesos rallados. Pues tenemos que utilizar el film estándar, por decirlo así, un PET, un HPD, y esperar a que siga desarrollándose y motivándose el desarrollo de plásticos reciclables para poder meterlos nosotros en la cadena. Bueno, finalizo ya simplemente. Fui muy rápido, os dejé ahí la presentación, no la seguí tal cual porque la cabeza me iba por un lado, la presentación por otra, pero al final os conté lo mismo, os la dejo ahí después porque os puse más ejemplos concretos de lo que nosotros estamos haciendo, pero no me quiero extender. Simplemente deciros otros proyectos en los que estamos, que parece que a lo mejor no son tanto de sostenibilidad, pero sí lo son. Hombre, el bioplan sí, como comentaban antes los compañeros, es un proyecto en colaboración que hicimos hace 2 años, como veis ahí, con ArcelorMittal, Higiénica, bueno, un proyecto a nivel europeo en lo que intentamos valorizar los residuos de la industria siderúrgica y de la láctea. De la láctea es muy fácil, y también os abro aquí una pequeña ventana después para debatir el que quieran, que es, sabemos que a partir del suero, en este caso, se pueden hacer biofilm, y con este proyecto lo logramos. Se logró un film totalmente degradable y demás. Problema, que tienes que partir del suero. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros el suero lo utilizamos para alimentación, en concentrado de proteínas, para la alimentación humana, sobre todo, ¿sabéis? Todos los que os veo de gimnasio, ¿no? Estáis ahí fuertes estos de gimnasio, que hay varios por ahí que los veo entrenados, es proteína pura, pues viene del suero, ¿no? Esa proteína. Entonces, claro, si utilizamos el suero para hacer el biofilm, pues entonces nos quedamos sin suero para la proteína. Es decir, en resumen, sí, hay que ir en la línea del reciclado, pero no sin interferir, yo creo, esta es una opinión más personal, en la cadena alimentaria, ¿no? O dicen, tenemos unos tapones que nos ofrecen que van en base a maíz. Bueno, pues muy bien, sí, no es un tapón de plástico, pero si vamos a maíz, no vamos a plantar maíz para hacer tapones y no para comer, ¿no? O para dar de comer, aunque sea a los animales, ¿no? Y luego la industria 4.0 también tiene sus pinceladas, porque todo lo que trabajamos, tanto en un proyecto MES o de Facfuture, en un proyecto en colaboración que tuvimos con el Grupo Calvo, se trata de desarrollar sistemas para hacer, digamos, cada vez más controles de proceso para, en resumen, evitar la merma, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, a lo mejor ligo una cosa con la otra, pero pensar que un proyecto tecnológico también puede ayudar mucho al reciclado, en este caso a la sostenibilidad, reduciendo o poniendo como objetivo reducir lo que es la merma o el reproceso, ¿no? Bueno, nada más, por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo que reconocer que hasta hace unos años era de las que pensaba que René Picot era francés. Yo también, antes de venir aquí, pero no se lo digas a mí. Vale. Entonces, eso ya lo descubrí hace un tiempo, que me quedé muy sorprendida porque de verdad que yo pensaba que eran franceses, pero totalmente. Y lo que sí he descubierto hoy es que sois la leche. Sí, ¿es? Porque, bueno, sois mundiales, ¿no? Estáis en muchos sitios. Ya más decís, en torno a 50 países, ¿no? Sí, exportación. Y la verdad es que tenéis una variedad, una diversidad de productos, no solo propios, sino para terceras marcas, impresionante, ¿no? Me ha llamado mucho la atención también, aparte de las cuestiones de sostenibilidad, obviamente, y de economía circular, lo que comentabas, ¿no? De tenéis que adaptar las distintas escalas de producción, de pedido y cómo vais compensando. Eso es algo muy, muy difícil, muy complejo. Y bueno, pues en toda esa logística y en todos esos procesos, pues siempre tenéis presente la sostenibilidad y la economía circular, y eso también es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Yo creo que ahora vamos a abrir un poco al debate, ¿no? Que todavía tenemos un tiempo, y yo creo que es la hora hemos tenido ahora los protagonistas de la industria, y ahora los protagonistas están ahí enfrente, que son nuestros estudiantes. ¿Tenéis preguntas que hacer? ¿Sí? ¿Por allí? Una primera pregunta. Gracias. Hola. Bueno, primero que nada, gracias a todos por sus aportaciones. Estuvieron muy interesantes. Y bueno, mi pregunta es, ¿la sostenibilidad forma parte del ADN de sus empresas? Y si es así, ¿en qué medida contribuye la economía circular en su estrategia de sostenibilidad? Muchas gracias. Como queráis. Les has dejado mudos. Como queráis.
Bueno, nosotros creo que está claro que está en el ADN de la compañía, ya no solo de la compañía, sino visteis un poco que la leche era la leche, todo lo que es el fraccionamiento y aprovecharle su producto, con lo cual viene desde el minuto cero buscando la revalorización y a su vez, evidentemente, pues la economía circular y más ahora. Y somos miembros del DSF, del Dairy Sustainability Framework, como os decimos ahí, y además yo diría es ya obligatorio. Por un lado, porque cuando lo tienes en el ADN se impregna y todo el mundo, al final, cuando pones el foco, todo el mundo va en esa dirección, ¿no? Y estamos viendo, y es muy importante, y yo creo, sí me gustaría resaltarlo, creo que lo dije en algún momento también, que la sostenibilidad es sinónimo de rentabilidad. A veces se cree que no, la sostenibilidad cuando te aprietan, por ejemplo, en reducir los plásticos, pues te rompe la cabeza para reducir los espesores y al final reducir el espesor es un tema de reducción de costes y eres más competitivo, ¿no? Con lo cual, bien sea por competitividad, bien sea por el medio ambiente, porque el que diga que no hay cambio climático, cuando en octubre casi podemos ir a la playa, entonces forma parte, digo, por tres partes, por la valorización del propio sector en concreto, evidentemente, y sobre todo porque, bueno, porque estamos viendo que cada vez el auge y que tenemos que ir por esa línea, ¿no? Entonces, nuestro ADN siempre está muy marcado con toda esta circularidad, ¿no? Sí, si queréis, en nuestro caso en la sidra, y bueno, yo creo que en todas las DOPs, al tener la palabra origen en la definición ya intrínsecamente va ligado. Las DOPs en general se han creado para proteger, en primer lugar, a los productores, pero en segundo lugar también el paisaje. A veces nos olvidamos del paisaje y entra dentro de los ODS el proteger, y tenemos un legado, unos pumares y unas pumaradas en Asturias que tenemos que proteger. Entonces, en nuestro caso, vamos, va súper ligado sostenibilidad a nuestro nombre, a origen. Yo voy a ir un pelín también más allá. Nosotros, lógicamente, como entidad de servicios, nuestra preocupación sobre todo es que las empresas con las que trabajamos, las que nos debemos, que son las que nos crearon, pues que interioricen también este tipo de estrategias de sostenibilidad en su propio día a día, ¿no? Pues por cuestiones de eficiencia económica y luego por cuestiones incluso regulatorias muchas veces e incluso por cuestiones marketingianas, ¿no? Porque al final detrás de ellos el último eslabón es el consumidor, cada vez más concienciado, ¿no? Con la petición y querer querer consumir productos ligados a un respeto con el medio ambiente, con la sostenibilidad, y por lo tanto nuestro foco está puesto realmente en que las empresas sean conscientes de que lo que en muchos casos para ellas supone un problema por la generación de un residuo no deja de ser una oportunidad para ser más eficiente, atender a una demanda del consumidor y de alguna forma ser más sostenible también ya desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, yo pienso que al final es la vuelta al origen. Yo lo comentaba antes, que es verdad que la propia actividad es sostenible, pero si pensamos de cualquier empresa, eso, dando marcha atrás, la economía circular fue lo que empezó, pasó a lineal y ahora volvemos a circular, ¿no? Es volver a ese origen, bueno, con nuevas tecnologías, con muchísimos más medios, pero no hay otro camino. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir con las preguntas y luego casi que hago un poco de resumen, ¿no? Con todo, para no tomar tiempo de los estudiantes, ¿sí? Bueno, mi pregunta es, ¿qué desafíos creéis que tiene vosotros para una empresa apostar por la circularidad y la sostenibilidad? ¿Y qué diríais desde vuestra experiencia, qué efectos negativos y positivos tiene? Ya que empecé yo el primero, ahora tengo que seguir yo siempre. Pues nada. Bueno, yo creo que como desafíos en todo lo que es la sostenibilidad y la circularidad, montaba un poco antes en la presentación, a nivel de industrias, desde toda la cadena que puede ir en la misma línea, lo que es los lotes mínimos de pedido, de producción, el transporte, en lo que es la huella de carbono, la logística,
Es un reto que nos tenemos que afrontar entre todos. De nada sirve tampoco que nosotros Renipico lo hagamos si el resto de la línea cadenas tenemos, para que hagáis una idea, nosotros tenemos activos ahora del orden de 1.400 proveedores, ¿no? Entonces, si al final el proveedor nos lo está enviando en un plástico o demás, tenemos que tirar de toda la cadena y es un desafío donde, como comentábamos antes, unas veces hay más recursos y otras veces otras empresas tienen menos y no es tan fácil traccionar y equilibrarlos todos por igual, ¿no? Y después lo que comentaba también, no está suficientemente avanzada todavía la tecnología en algunos puntos para poder cambiar el plástico de un día para otro, ¿no? Aunque sea de origen vegetal. Si decimos, bueno, es de origen vegetal, pues al final, mirad, hay un tema ahora muy concreto en un debate cuando hablamos de la cogeneración que nos decían de utilizar el biodiesel, ¿no? Entonces, con esta misma premisa decía lo mismo, ¿no? No es ético utilizar un biodiesel y plantar pues huesos de aceituna o aceitunas. Imaginaros las aceitunas, ¿no? O imaginaros el maíz para hacer biodiesel, para que la empresa sea limpia y nos quedemos todos sin aceitunas o sin aceite de oliva. Bueno, no sé si sería rentable hacer eso, ¿no? Pero al final marcamos precios. Entonces, esos retos todavía están bastante verdes y hay que ir trabajando. También es cierto que son pocos años la circularidad todavía, ¿no? Es un tema que hay muchas oportunidades porque aún queda mucho recorrido. Bueno, pues el orden que queráis, tampoco... Sí, yo añadir eso que aparte de tecnología, si uno se centra en esas empresas, en esas pymes y micropymes, o sea, todavía queda también mucho trabajo por hacer de concienciación, ¿no? Y no voy a decir de dar a conocer o de formar, porque no, porque yo creo que hay muchos negocios tradicionales que históricamente han sido circulares, ¿no? Todo lo que está ligado con la producción primaria, la ganadería, la agricultura. Pero cuando uno da un paso más allá y se encuentra con eso, con el perfil de la mayoría de empresas que tenemos en Asturias, que son pymes y micropymes, como se decía antes, familiares, pues la misma persona que está fabricando es la misma persona que está vendiendo y muchas veces la misma persona que está gestionando la empresa desde todos sus aspectos, ¿no? Con lo cual la incorporación de una cuestión más todavía hay un efecto barrera que yo creo que hay que salvar con el concepto de sostenibilidad y con muchos otros, ¿eh? Yo quería añadir como desafío, bueno, toda esta legislación que está ahora mismo, bueno, en marcha, algunas reglamentaciones que ya se han aplicado, pero otras que están en camino y, bueno, eso sí que nos presenta ahí una situación que nos da cierta incertidumbre, el tener disponibilidad de todo el material reciclado que queremos o que necesitamos. Por lo menos para nosotros sí que nos da cierta inseguridad, vamos a decir, porque, por poneros un ejemplo, con el plástico reciclado, si se desvía para hacer ropa en su gran mayoría y yo quiero incorporar un 100% de reciclado, pero me dicen, oye, no llega para todo, es 100% reciclado. No sé, ese tipo de cosas que va un poco, pues, dentro de nuestro ámbito de acción muy limitado, porque nosotros lo único que hacemos es intentar comprar el material, pues eso, un material de calidad y que nos lo puedan suministrar. Es un poco donde yo veo el punto y luego eso, cómo se va a ejecutar todas estas nuevas legislaciones para que no se queden simplemente tú pagas más y, o sea, te pongo ahí un impuesto, tú pagas y lo demás Santas Pascuas. No, o sea, al final pues es eso, es trabajar un poco entre todos y encontrar un equilibrio. En el caso de la sidra, yo creo que hemos llegado a la reutilización, por ejemplo, del plástico y de las botellas por necesidad. O sea, no ha sido buscada, es que es un tema económico y teníamos que hacerlo sí o sí. Sí que ya es una decisión, un reto más estratégico el apostar por una diferenciación, por un valor añadido, que supone pues, para muchas empresas pues, que tengas más burocracia, más papeles, más fiscalización, que no deja de ser un reto, pero lo estás invirtiendo para tener un mayor valor añadido, ¿no? Y una diferenciación dentro del mercado. Y respecto a esto último del corcho, pues sí, probablemente sea la más buscada y esto pues, lo estamos haciendo un poco desde el Consejo Regulador, un poco pues, a método de tracción para que las empresas vayan viendo que tenemos un legado y que tenemos que ser sostenibles con el medio ambiente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles cómo afrontan el futuro de su empresa y, segundo, ¿dónde les gustaría estar en materia de sostenibilidad y circularidad en los próximos años?
Gracias. No hace falta que empieces tú, pero si quieres... No, pues sí, ahora ya quiero, ya que cogí ya, pues ahora ya que estoy en la pole, pues hago la pole yo. Bueno, nosotros, como digo, al final, gran parte de la sostenibilidad que tenemos es sinónimo de rentabilidad, ¿no? Yo creo que por lo que habéis visto y por lo que es el sector, que se puede fraccionar, somos la única industria en España que lo hace. El tema que os conté de las grasas, sin entrar en detalles, solo hay una en Bélgica que es capaz de hacerlo también. Siempre apostamos por la diversificación y sobre todo por revalorizar los residuos, ¿no? Entonces, de cara al futuro nos vemos en esa línea, sí. Os ponía dos proyectos ahí, el del MFGM, en español, la membrana de grasa, ¿no? Esta famosa. Y os ponía el tema del GOS y seguramente irán saliendo otros en el fraccionamiento, que queremos ser absolutamente punteros. Y después también, evidentemente, en todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? Hoy una marca que se precie, no podemos trabajar, imaginaros las exigencias, que no entra en el detalle, pero que nos mete a nosotros un McDonald's, ¿no? A nivel multinacional, además viene con una filosofía muy americana. No puedes trabajar para estas empresas y permitirse, lo comentaba un día con un directivo de Inditex, compañero mío, no puedes permitirte tener un proveedor que mañana tenga un problema de un vertido, un problema de una mala praxis, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener todos el reto de cambiar en toda la cadena y ir en esta línea, ¿no? Yo, en nuestro caso, sí que lo que nos gustaría es poder estar diferenciados como marca, y me voy a explicar. Si pensamos cuántas marcas son sostenibles o cuántos productos, ¿qué me diríais? Todas somos súper sostenibles, somos las mejores, todas. Da igual un anuncio de zapatos, de, no sé, de vasos, de lo que sea. Ahora la palabra sostenibilidad se oye en todo. Y yo no me lo creo. No somos todas iguales, ni hacemos las mismas cosas. Sí que vuelvo un poco a, pues a lo mejor una multinacional, vale, se hace una certificación, pero digamos que a nivel de a pie yo no tengo por qué certificarme en nada para poder demostrar que soy sostenible, ¿no? O sea, eso es el famoso greenwashing, que te ponemos una etiqueta verde y solucionado. Hay legislación que también está en marcha de ese tipo. No sé tampoco si va a poner las cosas en su sitio, pero sí nos gustaría para, oye, pues empresas que llevamos trabajando un montón durante mucho tiempo, que de alguna manera el consumidor no se vea tan engañado. Y luego, bueno, con nuestras líneas estratégicas, que es lo que os comentaba antes, cuando tienes como unas líneas de que es atacar un poco todos los frentes, pues es seguir esa misma línea. Nosotros ya llegamos a esa conclusión porque a veces no están claros, nos van llegando borradores, pues van a cambiar esto, no, van a pedir esto otro, o sea, cosas que ahora estamos haciendo de una manera no obligada van a ser obligadas. Entonces, si trabajas en esa misma línea que va hacia mejoras de todo, vas enfocado. Y es un poco como trabajamos y esperamos que ahí encajemos en ese futuro que nos gustaría. En el caso de la sidra, ya, yo sí que lo veo en muchas empresas que están apostando ya por ser que se abastezcan ellas solas en materia de energía renovable. Hay gente que ya está apostando por techos solares, por implantación de instalaciones fotovoltaicas y demás. Y en ese sentido sí que veo que, bueno, que están invirtiendo tiempo y dinero, porque al final pues, vivimos en un mundo muy competitivo y cualquier ahorro en los márgenes escasos que se manejan son necesarios. Y ahí sí que veo que se está haciendo un esfuerzo por parte de los Yagares. Sí, nosotros, nada, claramente en cómo afrontamos el futuro, nada, seguiremos lógicamente divulgando y tratando de concienciar a las empresas de todo lo que está detrás del concepto de sostenibilidad y de economía circular. Aprovecho de meter así una cuña comercial y divulgativa dentro del contexto en el que estamos hablando, ¿no? Que sepáis que a partir del 25 de octubre reactivamos nuestro ciclo de jornadas para la industria alimentaria, totalmente gratuito y totalmente abierto a todo el público, empresas y no empresas, pues si alguno está interesado, donde se incluyen 2 charlas relacionadas con este punto de la economía circular y el aprovechamiento de subproductos, y otra relacionada con la que tenemos en ciernes, ley de desperdicio, que a ver si no resulta ser un desperdicio al final, la propia ley, ¿no? Eso por un lado. Y luego apuntaba Dani una cuestión que
respecto al me gustaría, ¿no? Nosotros en nuestra planta de pruebas, la verdad que tenemos unos consumos energéticos muy elevados para el tipo de entidad que somos, ¿no? Porque al final tenemos una empresa, pero, o sea, quiero decir, físicamente tenemos una empresa, pero no somos una empresa al uso, ¿no? Pero todos los costes añadidos del mantenimiento, la generación de frío, los consumos cuando uno arranca una máquina, lo que supone arrancar una máquina que no está funcionando continuamente. Pues bueno, desde esa perspectiva, el uso de energías renovables, incluso que permitieran cubrir todas nuestras necesidades energéticas, sería un poco como la utopía, ¿no? De donde nos gustaría llegar. Bueno, dada la hora que es, yo creo que no vamos a lanzar ya más preguntas, vamos a ir, ¿no? Recapitulando. Bueno, yo creo que ha sido una sesión pues, muy interesante desde el punto de vista de conocer las empresas, lo que hacen, las organizaciones, lo que están haciendo y lo que están haciendo bien y también lo que les gustaría llegar a hacer, que muchas veces vemos que hay retos por el camino, ¿no? Vemos que hay retos legislativos, está cambiando todo, pero luego a veces el mercado no responde, la tecnología no la tenemos todavía, estamos en ello. Hay muchos problemas, ¿no? Hay que concienciar, porque a veces incluso cuando tienes todo alrededor y lo puedes hacer, si funciona la legislación y funciona la tecnología, hay veces que hay gente que no es consciente de que lo tiene que hacer o que lo puede hacer mejor, entonces también hay que concienciar. Y lo que comentabas también, ¿no? De la cadena de valor, es que esto es un continuo, ¿no? Vosotros sois clientes y proveedores, y vosotros exigís a vuestros proveedores y vuestros proveedores os exigen a vosotros. Entonces, estás ahí en una cadena de exigencia continua que obliga, junto con la regulación, por supuesto, a ello. Y trasciende ya de lo legal, digamos, y trasciende de las modas. Es que es rentable lo que comentabais, es que es rentable, es que al final hay ahorros. Al principio cuesta pensar en verde, cuesta pensar en circular, pero luego cuando uno hace cuentas se da cuenta que acaba ahorrando. Y lo que decíais, queremos llegar a cubrir nuestras necesidades de energía. Es que si una empresa llega a lograr sus necesidades de energía y ser autosuficiente, eso es algo económicamente hablando, por supuesto el medio ambiente ya ni qué os digo, pero económicamente hablando es tremendo. Huir del greenwashing, huir de los lavados de imagen, hay que ir al fondo de lo que se está haciendo en todas las actividades de la economía circular, desde el diseño, desde la energía, desde los materiales, desde los procesos, los productos, la logística y, como no, la gestión de lo que se hace con esos residuos para que se vuelvan a incorporar. Realmente hemos dado una vuelta, ¿no?, a un círculo de aspectos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Vuelvo a retomar. Es sinónimo de rentabilidad, la economía circular. Es una vuelta al origen, hay que volver, fuimos circulares, volvimos a la economía lineal y hay que volver a ese origen. Es sinónimo también de proteger el espacio, de proteger la cultura y, como no, también decías, Juan, que era también una respuesta al mercado. Estamos ante un mercado cada vez más exigente que nos está pidiendo que hay que producir de otra manera. Entonces, hay una necesidad clara y hay unas exigencias claras. Yo creo que todos estamos trabajando en esa línea. Con esta mesa pretendemos acercar el mundo empresarial a los estudiantes porque ellos van a trabajar en los próximos años en vuestras organizaciones, en vuestras empresas y esa formación en sostenibilidad y economía circular es fundamental, para ellos, para su futuro y para el futuro de las empresas y las organizaciones. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando en economía circular toda la semana. Hoy hemos dado protagonismo a empresas y organizaciones empresariales. Mañana iremos a cátedras, iremos a estudiantes, iremos a concursos de ideas, de emprendimiento. Tenemos una exposición durante 15 días sobre la investigación que se hace en la Universidad de Oviedo en materia de economía circular. Hemos intentado tocar muchos puntos desde Asturias, desde la cátedra, hacia una economía circular. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Gracias. Sí, gracias.